El origen de este diálogo o discusión que tienen los judíos con Jesús se origina casi en todo el capítulo 8. El Señor ha estado hablando con los judíos, discutiendo algunos aspectos. El Señor les dice algunas verdades. Por esas verdades los judíos se disgustan. Hasta tal grado que el diálogo o la discusión va acalorándose en el lado de los judíos. Jesús, por supuesto, siempre mantiene su posición, su calma, no se ofusca, no se enoja, no toma ira, pero no así con los judíos. Ellos están furiosos por lo que el Señor les ha estado diciendo. De tal manera que el Señor llegó en un momento, y está en el versículo 44, a decirles que eran hijos del diablo. Ya ellos le habían contradicho tanto al Señor, habían dado muestras de cosas contradictorias contra nuestro Señor Jesús, que Él no tiene más alternativa que enfrentarlos y decirles la realidad. Ellos estaban orgullosos y le decían que eran hijos de Abraham, y el Señor no niega que eran descendientes de Abraham en la carne, Él no lo niega. Pero ellos se enorgullecían de eso, pero no hacían las obras que Abraham hacía, sino que era todo lo contrario. Entonces llega ese momento en que el Señor les dice: vosotros no sois hijos de Abraham, ustedes los que son hijos del diablo. Llega hasta ese punto el Señor. Él no está enojado, les está diciendo la verdad. Les dice la verdad, porque sus actitudes, sus palabras, no reflejaban ser hijos de Dios, sino ser hijos del diablo, como les dice. Pero eso los enoja a ellos y se tratan de pagarle, digamos, con la misma moneda al Señor. Y en el versículo que leímos, ellos le respondieron. Entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Eso, hermano, era una gran ofensa que le estaban haciendo al Señor. Era una gran ofensa el decirle samaritano, por ejemplo. Cuando a algún judío le decían samaritano, eso era una ofensa gravísima. Era peor que le dijeran gentil, porque los samaritanos eran despreciados por los judíos por varias razones. Una de ellas es que los samaritanos eran una raza mixta, no eran hebreos puros, era una raza mixta. Los que habían invadido la región de Samaria se habían entremezclado con mujeres de esa región y había nacido una raza mixta. Por esa razón eran los samaritanos despreciados. Y aún, hermanos, si ustedes recuerdan las frases de cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana, ahí dice que la samaritana dice que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Esa era una razón. La otra razón eran los asuntos religiosos. Los samaritanos adoraban no en Jerusalén, adoraban en otro monte. Allí habían hecho su lugar de adoración, porque decían que allí se tenía que adorar. Entonces había ese conflicto. Y por eso llamarle samaritano a un judío, y ahora le llaman a Jesús, eso era una gran ofensa. Pero no solo le dicen samaritano, sino que le dicen: tienes demonio. Tienes demonio. Estás endemoniado.
Se lo están diciendo al Señor. A los demonios en la Escritura también se les llama espíritus inmundos. Inmundo quiere decir sucio. Eran espíritus sucios porque su lenguaje, sus palabras de los demonios no honraban a Dios. No honraban a Dios. Entonces, hermanos, eso que le están diciendo al Señor de endemoniado es completamente una ofensa, porque el Señor sí honraba a Dios. Él honraba a Dios en su pureza, en su santidad, en su vida, en la perfección de su vida, en que hacía lo que el Padre le había ordenado. Él honraba a Dios. Él dice en el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Él no hablaba cosas, hermanos, de que se le venían a la cabeza o cosas diferentes a lo que había oído al Padre. Hablaba lo que había oído al Padre y con eso estaba honrando a Dios. No era un endemoniado. No era un espíritu inmundo. Un endemoniado, hermano, es algo completamente contrario a las cosas santas de Dios. Se mueve movido por el poder de Satanás. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Esas son las actitudes de un endemoniado, las del gadareno. Andaba desnudo. Vivía en los cementerios. Tenía una gran fuerza porque estaba endemoniado. Lo ataban con cadenas y la rompía. Porque no era él solo. Era una legión de demonios que vivía en él. Y la gente le tenía miedo. Pero no así con Jesús. Él era santidad. Él era toda pureza. Entonces estaban ofendiendo al Señor con eso que le decían, tú eres samaritano y estás endemoniado. Pero era, hermanos, la furia que había cegado completamente a los judíos porque Jesús les estaba diciendo la verdad. Y muchas veces las verdades no gustan. Especialmente cuando la vida no es recta ante los ojos de Dios. Es entonces que la verdad ofende. Y los judíos se sentían ofendidos porque Jesús les hablaba la verdad. Porque en Él solo hay verdad. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Luego en el siguiente versículo el Señor responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y dijimos que el Señor honra al Padre. Lo dijimos en otra predicación anterior. Y aquí lo acabamos de decir, que Él habla lo que oyó decir al Padre. Hacía las obras que vio hacer al Padre. Enseñó la doctrina que el Padre le dijo que enseñara. Eso era honrar al Padre. Hacer lo que el Padre decía. Pero estos judíos lo estaban deshonrando. Lo estaban deshonrando al atribuirle cosas que no correspondían en la vida del Señor, tales como la ofensa que le acaban de hacer. Pero el Señor, hermanos, honraba a su Padre. Por eso en el verso 50 dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En el Evangelio de San Juan,
a esa gloria del Señor se refiere a la pasión, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan a eso se refiere. Y entre más va avanzando el Evangelio al final, más se habla de esa gloria. Y nosotros allá en el capítulo 17 de este mismo Evangelio, el mismo Señor dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ya estaba cerca, esas palabras lo dice en el monte Getsemaní. Ya iban a capturarlo para empezar la pasión del Señor. Entonces la hora ha llegado. Ahora dice: glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Estaba hablando de los acontecimientos que ya iban a ocurrir. Pero de esa forma, de ese modo, Él iba a ser glorificado. Tenía que pasar por esa pasión, ese sufrimiento, tenía que pasar por esa muerte de crucifixión, tenía que ser sepultado, tenía que resucitar, levantarse entre los muertos y dejar la tumba vacía, y después de algunos días tenía que ascender. Porque también le dije: Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes del principio del mundo. En esa ascensión, Él fue a esa misma gloria que tenía antes. Pero los judíos, hermanos, era evidente que a pesar de todo eso, estaban enojados, furiosos. Pero una cosa vemos, hermanos, en todo el capítulo 8 y en estos versículos que hemos leído, que a pesar de la ira, a pesar de las palabras fuertes de los judíos, Jesús no trató de calmar las cosas. Eso usted puede verlo en toda la Escritura. Jesús no trató de calmar a los judíos. Él no dijo: bueno, estos judíos están bravos, voy a ser más prudente. Ya no les voy a decir lo que les he venido diciendo. Voy a ser más suave con ellos. Me voy a poner de acuerdo con ellos para que ya no sigan embravecidos. Voy a ser condescendiente con ellos. Pero el Señor no dijo eso. Él no pudo ser condescendiente con la actitud de los judíos, porque era una actitud de rebelión contra Dios. Era una actitud de pecado contra Dios. Y no se puede ser condescendiente con el pecado. El pecado hay que señalarlo, porque es una ofensa contra Dios. Y Jesús no dijo eso: voy a ser condescendiente con estos, voy a ponerme de acuerdo con estos. No, hermano, al contrario. Jesús le seguía echando más leña al fuego. Fíjese bien. Él no estaba enojado. Pero las verdades que él estaba diciendo era como que le estuviera echando leña a un horno. Más se enfurecían los judíos con aquellas verdades. Más se enfurecían. Y a pesar de eso, de que la forma como él les estaba hablando parecía ser que eso aceleraría su muerte, porque de eso es que viene hablando. Por eso es que le dice hijos del diablo, porque él sabía que los judíos tenían planes de matarlo, planes de quitarle la vida. Y lo que él les está contestando, eso como que va acelerando el proceso de su muerte. Pero al fin y al cabo, hermanos, la muerte del Señor no iba a ser una derrota.
sino una victoria, porque por esa muerte ahora nosotros tenemos vida. Vivimos para la gloria del Señor. Ahora, por supuesto, la muerte iba a llegar el momento en que también Él lo iba a decidir, porque no era decisión de los judíos, sino que Él iba a poner su vida en el momento señalado por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, esa es la gloria del Señor. De esa gloria está hablando. Y Él lo comprueba cuando dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Ahora dice en el versículo siguiente, 51. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mi hermano, esas palabras, nunca verá muerte, nosotros las entendemos a la perfección. Y son una alegría, un gozo, un regocijo para el cristiano. Saber que el Señor dijo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque, hermanos, para el creyente, la muerte no es el fin. La muerte física. Ahí puede tener una aplicación espiritual. Vamos a hablar de una aplicación física. La muerte en sí, ese no es el fin. El incrédulo le dice que ha muerto, todo se termina. Es falso. La muerte es el principio de la vida. Es el principio. El Señor de la muerte habló de dormir. Es dormir. Es un descanso. ¿Qué hace cuando usted ya en la tarde, en la noche se siente cansado? Se va a dormir, porque siente que va a descansar. La Biblia habla de la muerte como un dormir. El Señor dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Voy a despertarlo. Para el Señor, Lázaro no estaba muerto, estaba durmiendo. Y Él iba a levantarlo. Lázaro, ya salió el sol. Ya son las 7, ya son las 8. Levántate, ¿qué estás haciendo ahí dormido? Y a la voz del Señor, Lázaro se levantó. Cuando la hija de Jairo murió, el Señor llegó con sus discípulos. Y cuando llegó a la casa oyó el alboroto que estaban haciendo la gente, llorando esto y lo otro. ¿Y por qué lloran si la niña solo duerme? Para él estaba dormida. Se acercó a donde estaba la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Porque para el Señor estaba dormida. Así es el que muere en Cristo Jesús. El Señor va a venir a despertarnos en el momento en que suene la trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán de su sueño y seguirán viviendo eternamente. Por eso es que el Señor dijo esas palabras del versículo 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero ¿cómo les pareció a los judíos esa palabra? Tal vez usted lo ha pensado o no lo ha pensado, pero los judíos se sintieron nuevamente ofendidos por oírle a ese hombre llamado Jesús, que les dijo
el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Para ellos eso fue una ofensa. Fue una ofensa. Piense usted también. Piense usted también. Suponga que usted sale por ahí, llega a la esquina allí, se encuentra a un fulano, a un hombre, y ese hombre le dice, el que guarde mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué pensaría de una persona desconocida que le diga eso a usted? ¿Le creería? ¿No diría usted que está loco esa persona? Que le diga de repente, lo encuentra allí y le diga, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Inmediatamente, hermano, uno que tiene su sentido despierto, inmediatamente está chiflado, está loco. ¿Qué es lo que piensa que es? Eso es lo que pensaban los judíos. Eso es lo que pensaban los judíos. Entonces el Señor estaba atizando ahí, pero le estaba diciendo la verdad. Y se la estaba diciendo con calma. El que guarda mi palabra. Ahora hay que guardar la palabra de Dios. Es el que no verá muerte. Guardarla es el que la recibe por la fe. El que la obedece. Y el que cuida esa palabra. Eso es guardar. Recibirla por la fe. Obedecerla y cuidarla. Cuidar la palabra de Dios como el tesoro más preciado que hemos recibido. Como una perla preciosa. Eso es, hermano, que nosotros debemos de guardar la palabra. Y ese es el punto. El que guarda esa palabra de esa manera, ese nunca verá muerte. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Luego, cuando él les dice esa palabra, en el verso 52, aquí está lo que les digo, que ellos se sintieron ofendidos cuando el Señor les dijo esas palabras. Porque él les dice, entonces los judíos le dijeron, hoy sí, con eso conocemos que tienes demonio. Se lo volvieron a repetir. Con eso que acabas de decir, se queda confirmado que tenés demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vuelven a ofenderlo, a recalcar la ofensa que le dijeron al principio. Por la razón de que ahora les había dicho, fíjense como les dije al principio, para nosotros esas palabras que él dijo es algo maravilloso, algo que nos llena de alegría, de gozo, de esperanza, pero no para ellos. Para ellos cuando le dijeron, eso corrobora que tú estás endemoniado. Porque resulta, dice, que Abraham murió y los profetas murieron. Mira, la razón que le dan, el razonamiento es correcto. Si es cierto, si Abraham murió. Abraham, que era al que ellos consideraban su padre. Abraham, el gran hombre de Dios. Abraham, en quien habían sido depositadas la promesa de que en él serían benditas todas las naciones. Abraham, al cual Dios no le escondió las cosas que iba a hacer, como cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no le voy a revelar a Abraham lo que voy a hacer? Ese hombre de Dios murió. Y los judíos se lo dijeron. Murió. Y también los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, todos los profetas murieron. Eso, hermano, es la contradicción que le ponen al Señor cuando Él les dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
De esa forma, ellos, hermanos, están contradiciendo las palabras de Jesús. Vea qué contradicción más grande. Pero es por las razones que se van a ver más adelante que están contradiciendo al Señor. Con ese argumento, que es un argumento cierto, por supuesto, porque Abraham murió y todos los profetas, todos, excepto a los que el Señor se llevó vivos, pero todos los demás murieron. Entonces le dice, verso 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Perdón, el 53, ¿verdad? Verso 53, perdón. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres tú? Ahí le vuelven a replicar eso. De los versículos 52 ya le habían dicho. Ahora lo que le están diciendo, ¿eres tú acaso mayor que Abraham? Imaginen, hermano, cómo ellos tenían a Abraham, el concepto de Abraham que ellos tenían era de que era un hombre grande. Y en realidad lo era. Aún para nosotros, es el padre de la fe. Es el padre de la fe, aunque ellos no lo entendían de esa manera, que era el padre de la fe, porque vivían por las obras. Pero el padre de la fe. Y entonces están diciendo, ¿acaso eres tú más grande que Abraham? ¿Y quién te imaginas que tú eres? Eso es lo que hizo esa pregunta. ¿Quién crees que tú eres? ¿Acaso eres mayor que Abraham? Y por eso es que el Señor les contesta en el versículo 54, en donde le da la respuesta a eso. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mis hermanos, si eso que les acaba de decir con esas palabras, eso fue una gran ofensa para ellos. Eso fue una gran ofensa. Ya antes de esa lectura, más anterior en los capítulos, le habían preguntado, ¿quién es vuestro padre? Le habían dicho los judíos. Pues el Señor no se los había dicho. Él solo les contestó lo que les dije desde el principio, pero no se los dijo. Pero ahora aquí sí, hermano, se los está diciendo. Que el Padre de él es Dios. Él claramente se los dice. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ellos decían que el Padre era el Dios de ellos. Y ahí le responde con claridad. Eso fue, como les vuelvo a decir, echarle más candela al fuego. Porque con ese hermano tenían para enfurecerse mucho más que alguien que estaba ahí, que ellos conocían físicamente, estuviera diciendo de que Dios era su Padre. Pero allí él se los aclara en una forma definitiva. Allí no hay duda, porque es la respuesta a la pregunta que le hacen: ¿quién te haces a ti mismo? ¿O quién crees que tú eres? Pues yo soy el Hijo de Dios. Ese Dios que ustedes dicen que es su Dios y que no lo honran, a ese Dios que ustedes no lo honran y que yo lo honro, ese es mi Padre. Allí les aclaró, hermano, quedó claro.
de que el Padre a quien él estaba hablando es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ellos pretendían los judíos, que ese era el Padre de ellos, que era el Dios de ellos. Ellos pretendían, mostraban algún interés en las cosas de Dios, pero no tenían una correcta relación con Dios. Para ser hijo de Dios, no es solamente mostrar algún interés, sino tener una relación correcta con Dios. Eso es lo que hace al Hijo de Dios. Así como la relación que tenía Jesús, que era correcta, Él es el ejemplo para nosotros. Y nuestra relación con Dios tiene que ser correcta. No solamente un simple interés, sino una relación con la que honremos a Dios. Pero los judíos se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos con eso. Ahora viene el verso 55. Aunque decían que era su Dios, en el verso 55 les dice el Señor, pero vosotros no lo conocéis. No lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra. ¿Por qué el Señor les dice, pero vosotros no le conocéis? Si miren, hermanos, tanto tiempo que tenían los judíos de ser religiosos, de practicar ceremonias, de practicar sacrificios, de hacer oraciones. Y a pesar de todo eso, que era una religión, practicaban una religión, no conocían a Dios. Eso es triste. Eso es triste. Estarse dirigiendo a Dios, hacer esto por Dios, hacer lo otro por Dios y no conocerlo. Y no conocerlo. Porque aquel Señor dijo, ustedes no conocen a Dios a pesar de todo su... Y estaba hablando con los fariseos, porque eran no el judío común y corriente. Con quien está hablando, esto es con los fariseos y los escribas de la ley. Y que eran los más religiosos, pero no conocían al que decían que era su Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron también al que estaba hablando con ellos. No lo conocieron. A pesar de que la Escritura dice que Jesucristo es el resplandor. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No conocieron a Jesucristo. Le llamaron samaritano, le llamaron endemoniado, y el que estaba enfrente de ellos era la misma gloria, era el resplandor de la gloria de Dios, era la imagen misma de la sustancia de Dios, pero no lo conocieron. Como no conocieron al Hijo, tampoco podían conocer al Padre. En el libro de los Salmos dice que el que honra al Hijo, honra al Padre, o el que honra al Padre debe de honrar al Hijo. Salmo. Pero ellos no lo honraban. Antes bien dijeron, vosotros me deshonráis. Lo deshonraban. Entonces, hermanos, no lo conocieron. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra. Eso es conocer a Dios. Dios nos ha dado su palabra.
Una palabra santa, una palabra que da vida, una palabra, hermanos, que nos enseña quién es Dios. Si guardamos esta palabra, conoceremos quién es Dios. Pero hay que guardarla, hay que cuidarla, hay que vivirla, hay que vivir esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Otra ofensa para los judíos, hermano. Otra ofensa. Por eso en el verso 57 ellos le dan la respuesta. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Con eso que les dijo, en el verso 56, que Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese hermano era también seguirle echando leña al fuego. El Señor nos trató, como les dije al principio, de detener esa conversación, de ponerle punto final, de ya no seguir. Ya Él nos dijo, hasta aquí, así dejémosla, hagamos la paz. Ustedes tienen razón. No les dijo eso. No les dijo eso. Siguió diciéndoles la verdad, porque esto no es mentira lo que el Señor le está diciendo. Es verdad. Si los furiosos eran ellos, el Señor no. El Señor estaba diciendo la verdad. Que Abraham iba a ver el día de él. Eso se refiere, hermanos, nos lleva ya al libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe. Y allí se habla de Abraham también. Y allí hay un verso que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ese es el día que Abraham vio. Y todos los que murieron, al estar murieron, ellos no recibieron, hermano, no recibieron lo que se les había prometido. No lo recibieron. Pero dice que al estar muriendo, lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron, como diciendo, bienvenido ese día. Abraham vio ese día y lo saludó y lo creyó, aunque en sus días no recibió lo prometido, pero lo miraba hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado, que en él serían benditas todas las naciones. Y muriendo, lo miró, lo creyó y lo saludó. A eso se refiere el Señor. Que Abraham, dijo, iba a ver su día y lo vio y se gozó. Ahora los judíos le contestan, no tienes ni 50 años, ¿y cómo has visto a Abraham? Pero Dios no le está diciendo que Abraham iba a ver a Jesús, sino el día del Señor. El día. No está diciendo que lo iban a ver a él, sino el día. Eso es lo que dice en el versículo anterior. Entonces el día no tiene 50, hacían un cálculo de más o menos cuántos años podía aparentar el Señor. Ya sabemos que el Señor en esa época allí no tenía ni 50 años. Probablemente ahí tiene como unos 2 años de estar en su ministerio
aproximadamente. Y su ministerio lo empezó de 30 años. Lo dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Ya tendría por ahí 31 años y medio, 32. Pero Dios le pone un poco para arriba, no tiene 50 años. ¿Y cómo vas a ver a Abraham? Abraham, hermanos, había muerto hacía más o menos unos 2500 años antes. 2500 años antes, más o menos. Entonces ellos hacen ahí el cálculo, si tienes en cuenta cómo vas a haberlo visto allá. Pero él estaba hablando de ese día, que ellos muriendo, lo vieron, lo creyeron y lo saludaron. Se gozaron de ver que la promesa del Señor era una realidad, aunque para ellos estaba lejano en el futuro. Sigue el Señor. Y aquí sí, aquí los mató. Aquí no fue leña que le puso. Aquí fue una bomba. Una bomba. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mira lo que le está diciendo, hermano. Para nosotros que lo leemos en español, y más aquí que lo han puesto con minúsculas, algunos lo pueden leer a la carrera y no entienden lo que el Señor les está diciendo. En otras versiones de la Escritura, esas 5 letras las ponen con mayúsculas. Aquí están con minúsculas. Porque tienen un significado especial. Como están en español, tal vez nosotros no le damos un significado especial. Lo han traducido del griego, también no le hagan tal vez un significado especial. En el griego es ego eimi, yo soy. Pero el Señor no le está hablando ni en griego ni en español. El Señor le está hablando en arameo. Y esas palabras yo soy son las mismas que Moisés oyó, que Dios le dijo allá en el monte Sinaí. Cuando el Señor manda a Moisés a Israel, entonces Moisés le pregunta al ángel de Jehová, que es el que le está hablando. Y si me preguntan el pueblo, me preguntan que quién es el que me envía, ¿qué nombre les diré quién me envía? El nombre de quién me envía, ¿qué nombre les diré? Entonces, ángel de Jehová les dirás, yo soy el que soy. Yo soy, ese es mi nombre. Ese es el nombre que está diciendo el Señor aquí en esa misma lengua de allá del monte Sinaí. Esas mismas palabras él dijo, yo soy. Con eso él está diciendo algo más, que él no solamente es el Hijo de Dios, sino que él es Dios. Él es Dios. Eso le está diciendo con esas palabras, yo soy. Dice en el idioma con que Jesús les hablaba. Jesús no les hablaba en griego, les hablaba en su lengua. Hermanos, y lo hermoso de esto, que aunque a veces muchos cristianos no entienden ese significado, ustedes sí lo entienden, pero hay otros muchos que no. Hay otros muchos que no entienden. Y lo curioso, hermano, es que esos judíos sí lo entendieron. Ellos entendieron que les había dicho que él era Dios. Perfectamente lo entendieron. Sin ninguna duda. Por lo que dice el verso siguiente.
Por lo que es el verso siguiente, ellos entendieron que Jesús les dijo que Él era Dios. Ese yo soy eterno de Éxodo capítulo 3, ese es Jesús, el mismo Dios. Entonces Jesús no solamente es mayor o más grande que Abraham, sino que es el Dios de Abraham y el Dios nuestro, bendito por los siglos. ¿Por qué lo entendieron? Porque vean lo siguiente. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los judíos lo querían matar. Lo querían matar. Pero era un plan que tenían. Eran un plan. Pero ahora ya no están en ese plan. Ahora lo están ejecutando. ¿Por qué? Por la blasfemia que para ellos había dicho Jesús. Para ellos Jesús había blasfemado. Porque siendo hombre acababa de decir que es Dios. Y la blasfemia en Israel se pagaba con pena de muerte por lapidación, o sea, por apedreamiento. Así se pagaba la blasfemia. Y para ellos Jesús había blasfemado. Ahora ya no le decían sos samaritanos ni sos endemoniados. Ahora había blasfemado. Agarraron piedras que en el templo abundaban porque el templo todo el tiempo estaba en construcción. Por allí estaban tiradas las piedras y allí estaba el elemento para matarlo. No iban a esperar hasta que lo presentaran a Pilatos más en el futuro. Había blasfemado y había que matarlo. Entendieron que él les había dicho que era Dios. Pero, claro, no era la hora del Señor todavía. Él tenía que hacer todavía obra más y él voluntariamente tenía que ir al Getsemaní y decirle a su padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Entonces el Señor se escondió, dice. El Señor se escondió y salió de entre ellos. Quizás entre el gentío, se metió por ahí, estaban recogiendo las piedras, ya cuando se las iban a tirar ya no lo vieron. No lograron tirarle ni una pedrada sin duda alguna, pero lo iban a matar allí en el templo, porque es allí donde está ocurriendo todo esto. Pero él se escondió. Allí en el templo se escondió. Ahora vean. Aquí se cierra un ciclo. Este ciclo se empezó en el capítulo 7 y se termina aquí en el capítulo 8. Este ciclo abarca 2 capítulos nada más. ¿Por qué empieza en el capítulo 7? Porque es ahí en donde Jesús se dirige hacia el templo, pero vea cómo se dirige. Son los hermanos los que le están diciendo que si no va a ir a la fiesta que se está celebrando, es que había mucha gente. El Señor les dijo que no, que todavía no era su tiempo. Vayan ustedes, todavía no es mi tiempo para ir a esa fiesta. Pero después dice, el Señor fue a la fiesta, pero fue escondido, a escondida. Nadie se dio cuenta que él estaba ahí. Y la gente se preguntaba, ¿y aquel no vino? Refiriéndose a Jesús. ¿Y aquel no vino? ¿A dónde está aquel? Pero él estaba ahí, estaba escondido en el templo. Ahora él sale del templo, escondiéndose también. Escondiéndose de las pedradas que le iban a tirar. Entonces ahí termina el ciclo. 2 capítulos nada más. Hay varios ciclos en las escrituras de la vida del maestro. Por ejemplo, en Marcos está el ciclo de la barca, en donde el Señor predica en la barca, se sube a la barca, hace milagros en la barca y en la barca aquí, en la barca allá. Es el ciclo de la barca.
Aquí es este ciclo en donde él entra al templo de Jerusalén escondido y después sale del templo de Jerusalén escondiéndose. Termina el ciclo. Todo este pasaje que hemos leído fue un pasaje que enfureció a los judíos, de esa manera como lo hemos visto. Enfureció en la forma como ellos lo trataron, cómo lo insultaron y cómo trataron de matarlo en ese momento. Para nosotros, todo lo que acá se dice son palabras de esperanza, son palabras de salvación, son palabras de consuelo, de saber que hemos creído en un Señor que no es solamente un profeta, que no solamente es un hombre, sino que es el mismo Dios, el Salvador, el Redentor. Aquel en que se cumplió la promesa que se le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones. Y que Abraham vio ese día, se gozó, lo saludó. Y ahora esas promesas que fueron para ellos, para los profetas, como Abraham y como los demás siervos de Dios, ahora nosotros lo estamos viviendo. Nos han alcanzado a nosotros. Es una bendición todo lo que dice acá para nuestra vida. Vea, hermanos, cómo palabras que pueden ser de bendición para un grupo de personas son de ira y de enojo para otro grupo de personas. Y la razón es una. Un grupo de personas que para ellos es de bendición es el que guarda su palabra. Para el otro grupo de personas que es de enojo y de odio y de rencor, son los que no guardan la palabra. Esta lectura es de bendición para aquellos que por Jesucristo conocemos a Dios. Son de enojo y de ira para aquellos que, como los judíos, no conocen a Dios, porque no vieron en Jesús el resplandor de la gloria de Dios. No vieron en Jesús que Él es la imagen del Dios viviente. Dios nos habla a nosotros, hermanos, a través de esta palabra. Que conozcamos y que entendamos que nosotros no podemos llevar una vida religiosa, que es muy diferente a tener una vivencia con nuestro Dios. Religioso puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Hacer práctica religiosa puede ser cualquiera. Lo difícil es guardar la palabra de Dios. Porque para eso, hermanos, tiene que haber una entrega, un amor a Dios y reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Dios.